salvation. I'm a soldier, for surrender. Faith is like a fire, never burns the embers. The voice of the unheard. Love is the answer. I gotta speak and believe it, that's how I feel inside. I can't sit here quiet. You can take my heart, you can take my breath when you're praying from a cold dead heart. This is how we rise up, heavy as a hurricane, louder than a freight train. This is how we rise up, heart is beating faster, feels like thunder. Magic setting, call me a fanatic. It's our world, they can never have it. This is how we rise up, it's our resistance, you can't resist us. Hola chicos, solo estoy aquí para recordarles que en la descripción encontrarán los links para las redes sociales del artista Felbakeneko junto al link para la petición para que la serie original de los Jóvenes Titanes regrese. Ahora sí, disfruten el vídeo. Narra Izuku. Cuando salimos de los terrenos de la Yuwei, Pongi abrazó mi brazo derecho, se le veía muy feliz, aunque yo era otra historia. En todo el camino estuve pensando en todo lo que me había pasado hasta ahora, y luchaba con todas mis fuerzas para no llorar de nuevo. Me sentía mal, pero no podía permitirme llorar, no de nuevo. Levanté la mirada, y puse mi mejor sonrisa, era falsa, y al parecer Pongi pudo notar esto, pero una sonrisa era mejor que una lágrima, supongo. Continuamos nuestro camino por un tiempo, hasta que pudimos ver la feria a lo lejos. Increíble, dijo Pongi con estrellitas en los ojos. Admito que se veía algo tierna, pero por algún motivo no pude evitar que la imagen de las orejas de gato de Melissa llegara a mi cabeza. Izuku, apresúrate, dijo Pongi mientras me tomaba de la mano. Ella prácticamente me arrastró hasta que llegamos a la feria. Allí había todo tipo de juegos, desde esos típicos juegos donde es imposible ganar, hasta los juegos mecánicos que o te marean o te hacen vomitar. ¿A cuál vamos primero?, dijo Pongi con estrellitas en los ojos. Se notaba que disfrutaba mucho este tipo de lugares. No lo sé, tú elige, dije mientras hacía lo posible para mantener mi falsa sonrisa. Pongi sonrió ante mis palabras y me empezó a arrastrar de nuevo. Estuvimos en varios juegos, la mayoría de ellos ni siquiera les presté atención. Pasé casi todo el tiempo concentrado en no demostrar cómo me sentía realmente. Pasó el tiempo, y al final nos cansamos de los juegos mecánicos, pero la feria estaba llena de otras actividades. Apuesto a que puedo ganar más peluches que tú, dijo Pongi en un tono retador. A mí no me importaba mucho, pero no quería bajarle el ánimo, así que le seguí el juego. Caminamos hacia el primer juego. Este consistía en lanzar una pelota y derribar una torre de botellas. Eran 3 intentos por persona, y Pongi fue primero. Aquí vamos. Pongi lanzó el primero, y falló. Se frustró y con más fuerza lanzó el segundo. Este impactó contra la mesa, pero las botellas ni me movieron. Obviamente estaba trucado. Ella lanzó el tercero y este solo dio en la botella más alta, pero esta ni me movió. Rayos, dijo ella con frustración. ¿Quieres intentarlo?, me preguntó el encargado del juego, a lo que yo asentí. Sabía que estaba trucado, así que tendría que aplicar mucha fuerza para derribar las botellas. Usé una técnica que Stein me enseñó, y concentré toda la fuerza de mi cuerpo en mi brazo. Mis venas se marcaron, y la musculatura de mi brazo se ensanchó un poco. Oye, sin particularidades, dijo el encargado creyendo que ese era mi Kirk. ¿Quién dijo que la estoy usando?, respondí con una sonrisa. Esta vez de verdad, algo que me gustaba era sorprender a la gente y eso iba a hacer. Cerré los ojos y con todas mis fuerzas lancé la pelota, pero en vez del sonido de las botellas cayendo, escuché el sonido de la carne cortándose y de la sangre salpicando. Abrí los ojos y me encontraba en el infierno, o al menos yo lo vi así. El cielo era rojo, el suelo estaba completamente manchado de sangre, y miles de cadáveres
esparcidos por todo el lugar, todos con heridas de cortes. Era obvio que había sido asesinados con una espada. No sabía qué pasaba, vi mi ropa, y estaba usando mi traje de héroe, pero este estaba tintado de color rojo por toda la sangre, y en mi mano derecha estaba mi espada. La hoja, antes negra, ahora era roja por toda la sangre. Mis ojos se ensancharon. Allí supe lo que había pasado. Yo había matado a todas esas personas. Me quedé paralizado, mis piernas temblaban, no podía respirar. La idea de suicidarme cruzó por mi mente, pero la deseché. Esa era la salida que se buscaban los cobardes, y yo no era uno. Forcé mi cuerpo a reaccionar, y el oxígeno inundó mis pulmones. Traté de calmarme, pero me era imposible. Quise gritar, no pude. Quise llorar, no pude. Quise arrodillarme y suplicar que me perdonaran y no pude. Estaba paralizado, pensé que estaría allí para siempre, pero algo pasó. Uno de los cadáveres comenzó a levantarse. Estaba usando un traje militar, quizá el de Hydra, pero por su figura deduje que era una mujer. La miré esperanzado, pero esa esperanza se fue cuando vi sus ojos, cuencas vacías, y sangre chorreando de esos agujeros a los que una vez llamaron ojos. Monstruo. Su voz sonaba débil. Me fijé en su cuello y allí había una cortada, quizá el motivo de su muerte. Monstruo. De alguna forma su voz empezó a tomar fuerza, y todos los cadáveres se empezaron a levantar. Monstruo. Asesino. ¿Por qué nos mataste? Solo seguíamos órdenes. Mi familia me necesitaba. Ellos me controlaban. Desalmado. Cientos de lamentos empezaron a inundar mis odios, y los cadáveres caminaron hacia mí. Los que estaban más cerca me sujetaron de los brazos y empezaron a jalarme. Traté de liberarme, pero las fuerzas me falaban. Traté de gritar, pero sentí un fuerte dolor punzante en mi cuello. Uno de los cadáveres andantes me quitó la katana y me hizo un pequeño corte en el cuello. Sentirás lo mismo que nosotros. Todos se acercaron a mí y empezaron a amontonarse. Quería gritar, quería llorar. Cerré los ojos esperando que alguien me salvara, esperando que algún ser superior se apiadara de mí. Izuku. Abrí los ojos con pánico, miré a mi derecha, y Pony me veía algo extrañada. Has estado en esa pose por 5 minutos, ¿estás bien?, dijo el encargado del juego. Me vi a mí mismo y me recompuse. ¿Qué había sido eso?, me pregunté a mí mismo una y otra vez sin entender qué había pasado. Miré mis manos y por un momento las vi manchadas de sangre. Ganaste el juego, elige tu premio, dijo el encargado mientras señalaba a la variedad de peluches que había. Volví a mirar mis manos y estas estaban limpias. ¿Esto, tú cual quieres, Pony?, dije aún con miedo, pero traté de disimularlo. El de caballo. Me pareció algo irónico, pero no era momento de pensar en eso. Las imágenes de lo que había visto inundaban mi mente, y por más que luchaba no podía deshacerme de ellas. ¿Por qué deshice esa barrera mental?, me dije a mí mismo con arrepentimiento. Esa barrera mental me había mantenido lejos de toda esta culpa. Si en vez de quitarla la hubiese fortalecido, ahora mismo no estaría sufriendo. Vamos por el siguiente. La preocupación de Pony desapareció. Yo solo la miré y la seguí. Respiré hondo y realicé una técnica de concentración. Mi maestro de artes marciales ya me había hablado del poder de la mente, y si no controlabas a tus pensamientos estos podrían hacerte daño. Usé esa técnica para mantener mi mente enfocada en mis 5 sentidos. Cerré los ojos y por un momento esas imágenes quisieron regresar. Luché por detenerlas. Por un momento lo conseguí, pero seguían regresando, no se detenían. Me sujeté la cabeza, esta me empezaba a doler. Izuku, tu nariz. Pony sonaba alarmada. Yo me confundí, por eso llevé mi mano hacia mi nariz y esta tenía una gota de sangre. No te preocupes, a veces me pasa.
Mentí, no quería preocuparla, vomitar sangre luego de usar mis poderes en exceso era el pan de cada día para mí, pero nunca había tenido un sangrado nasal. Hay quienes dicen que el estado emocional de una persona influye en su salud, quizá mi horrible estado mental se reflejó en mi cuerpo, y este se empezó a deteriorar. Si ese era el caso, tenía que arreglar esto rápido. Pomni no se vio muy convencida con mi respuesta, pero solo siguió caminando. Luego de unos minutos llegamos a otro puesto. Este trataba de una escopeta que disparaba pelotas de plástico con las cuales debían derribar patos, o al menos las imágenes en movimiento de patos. Cada pato eran 5 puntos, y eran 10 patos en total, y si lograbas derribarlos todos, te ganabas $500. Esta vez sí que lo lograré. Pomni sonaba decidida, tomó la escopeta y comenzó a disparar, pero para cuando se le acabaron las pelotas solo había logrado derribar 4 patos. Teniendo en cuenta tu Kirk, supuse que tu puntería sería mejor. Dije algo desconcertado. Mi estilo se basa más en disparar al azar para reducir la movilidad del enemigo. Entiendo. Pomni me ofreció la escopeta, yo traté de negarme pero ella era muy insistente, al final acabé aceptando, respiré profundamente, y me esforcé en que mi mente no me hiciera pasar por eso otra vez. Disparé la primera pelota, por un segundo vi a un hombre recibiendo una bala, pero la imagen se desvaneció, al instante y vi al primer pato caído. Disparé la segunda, y lo mismo se repitió. Mi respiración se empezó a volver pesada, algo obstruía mis vías respiratorias, no sé si era la culpa o los fantasmas de los que maté tratando de asfixiarme. Disparé la tercera, la cuarta y la quinta, llevaba 5 patos, pero mis vistas saltaban. Por momentos veía a personas atadas a un poste y por momentos veía a los patos. Izuku, ¿estás bien? Pomni sonaba preocupada. Desde hace unos minutos que me costaba mucho respirar, y un dolor punzante me azotó en el pecho. Estoy bien, es solo que no estoy acostumbrado a usar armas de fuego. ¿En serio? Derribaste 5 patos con los primeros 5 disparos, solo los cazadores experimentos y algunos soldados o policías logran llegar a ese punto. Dijo el encargado con sorpresa. Me sentí halagado, pero la falta de oxígeno y el dolor en mi pecho no me dejaron pensar. Esto era un problema grave, pero solo lo podía superar si lo atacaba de frente. Disparé la sexta bola, la séptima y la octava, todo el lugar se volvió rojo, no había nada a mi alrededor excepto 10 postes en donde había 10 personas atadas, las 10 eran soldados de Hydra, pero 8 estaban muertas, con agujeros en la cabeza, y las otras 2 lloraban. Uno era hombre y la otra mujer, ambos suplicaban por piedad, y que los dejara ver a su familia otra vez. No los escuché, sabía que no eran reales. Mi cabeza empezó a doler como si me hubiesen clavado mis agujas en ella. Apunté la escopeta a hombre, y él empezó a gritar. Yo solo lo ignoré y disparé. La sangre salpicó todo el lugar. Quise llorar, pero sabía que era una ilusión y que había gente viéndome, así que solo me aguanté. Le apunté a la mujer y ella gritó con horror. Vi en sus ojos que no quería morir. Dudé en jalar el gatillo. Me recordé a mí mismo una y mil veces que no era real, pero no lo sentía así. El arma en mis manos, el piso bajo mis pies, los gritos de horror de aquella mujer inundando mis oídos, el olor a sangre llenando mis fosas nasales. Todo se sentía tan real. Apreté mis dientes con ira, ya no aguantaba más. Esto era solo una maldita pesadilla. Jalé el gatillo y la cabeza de la mujer explotó. Empecé a respirar de forma pesada, y bajé la escopeta. Monstruo, escuché un susurro en mi oído, junto a miles más. Cerré los ojos con fuerza y cuando los volví a abrir, estaba de nuevo en la feria. Pomni estaba sorprendida ya que pude derribar los 10 patos, y el señor me entregó los $500 por lo que yo le devolví la escopeta. Volté a ver a Pomni y ella me sonrió. Monstruo.
Volví a escuchar ese susurro, miré hacia atrás, y no había nadie. Pronto, empecé a escuchar lamentos, miles de voces inundaron mis oídos, algunos gritaban, otros lloraban, otras voces parecían no tener vida, pero todos tenían algo en común, todos me culpaban de sus muertes. Hice lo posible por ignorarlos, pero todos esos gritos empezaron a causarme dolor. Izuku, ya dime qué te ocurre, llevas un buen rato actuando raro. Esta vez Pomni sonaba preocupada, yo solo la miré y me concentré en lo que Pomni me decía, así pude ignorar un poco esas voces. Estoy bien, solo algo cansado. Bueno, ¿qué te parece si regresamos a los dormitorios y mañana continuamos? Me sorprendió mucho que ella aún quisiera estar aquí, pero no estaba en condiciones de negarme, así que solo asentí con la cabeza y nos fuimos. El camino estuvo en silencio, era mejor para mí, así me podía concentrar, hice lo posible para quitarme esas voces de la cabeza, pero no importa cuando lo intentara, no lograba hacer que se fueran, me mantuve así por unos minutos, pero un grito de horror me trajo a la realidad, un niño estaba en una carretera paralizado y un autobús iba a atropellarlo, me moví antes de poder pensar en algo, corrí, y cuando llegué con el niño, y lo levanté y salté al otro lado de la carretera, el autobús pasó a centímetros de nosotros, y luego vi cómo este frenó de forma abrupta, el niño empezó a llorar, y su madre vino por él, yo le entregué al niño y ella me agradeció. Ese muchacho es un héroe. Gritó un de la multitud a lo que todos empezaron a aplaudir, pero yo solo los veía confundido. ¿Héroe? Esa palabra resonó en mi cabeza, pero para mi desgracia, lo había dicho en voz alta. Claro, saltaste a salvar a ese niño sin pensar en lo que pudiera pasarte, eres un héroe chico, eres lo que este mundo necesita. Un hombre de aparentes 40 años fue quien dijo eso. Esa frase resonó en mi cabeza con fuerza y por un momento, esas voces desaparecieron. ¿Izuku, estás bien? Preguntó Pomni algo preocupada. Sí, estoy bien, vamos a casa. Dije con una pequeña sonrisa. A lo que Pomni asintió y nos fuimos del lugar. Cuando llegamos a los dormitorios, ya era casi de noche, la sala estaba casi vacía, solo con Mina y Kirishima viendo una película. Mina iba con ropas ligeras, y Kirishima se veía sonrojado. Pomni iba a saludar pero la interrumpí, ya conocía esa clase de situaciones, y sabía cómo iba a terminar, solo esperaba que me dejaran dormir. Me despedí de Pomni en silencio, ella se fue a su habitación y yo me fui a la mía, y de nuevo, Wanda estaba durmiendo en mi cama, saqué la sábana y la almohada de mi closet y me acomodé en el suelo, cerré los ojos y en menos de un segundo, ya estaba dormido y el cielo rojo, la sangre en el piso, la anda misma de donde quiera que mirase, estaba de nuevo en aquel lugar, traté de moverme, pero había cientos de cadenas aprisionándome, traté de hablar, pero una placa de hierro cubría la boca, miré a los alrededores y toda la sangre comenzó a juntarse, formando varias figuras hechas de sangre, toda humanoides sin cabello, con ojos brillantes de un color anaranjado, algunas figuras eran masculinas, y otras femeninas, pero lo que todas tenían en común, era la mirada llena de odio hacia mí. ¿Crees que eres un héroe? Preguntó una de las figuras, pero no supe cuál. No eres más que un farsante. Esta vez la voz fue femenina pero no sabía que quién. Eres un lobo disfrazado de oveja. Traté de liberarme, pero no podía. Finges ser un héroe cuando solo eres un asesino. Ya me estaba cansado, traté de usar toda mi fuerza, o alguna de mis luces, pero no funcionaba, nada funcionaba. ¿Sientes tus pecados subir por tu espalda? Eso me confundió, pero de pronto sentí un cosquilleo en mi espalda y cuando volteé a ver, una serpiente reposaba en mi hombro, siseo al verme y se enrolló en mi cuello para empezar a ahorcarme. Morirás ahogado en la sangre de tus víctimas. La serpiente empezó a hacer mucha fuerza, cosa que me sorprendió, y el oxígeno empezó a escasear para mí, mis fuerzas poco a poco me abandonaban, mi vista se empezó a tornar borrosa, pero aún con eso, pude ver cómo la sangre del suelo comenzaba a subir.
un monstruo, dijo una de las figuras, y al instante todos empezaron a repetirlo una y otra vez, mientras la sangre seguía subiendo y aquella serpiente me ahorcaba con más fuerza. Miré hacia el cielo, estaba desesperado, solo quería que alguien me ayudara. La sangre llegó a mi pecho, y siguió subiendo, se sentía como lava hirviente. Vi como mi vida se escapaba de entre mis brazos, y justo cuando mi vista casi se había nublado por completo, vi una silueta bajar del cielo. No sabía qué era, pero mis ojos, yo ya estaba casi muerto, y solo esperaba alguna ayuda. Esa figura puso su mano en mi mejilla y me susurró: despierta, y me desperté de un brinco. Llevé mi mano a mi cuello y allí no había nada. Miré por todo mi cuerpo y no había cadenas. ¿Estás bien?, una voz preocupada sonó a mi lado, y cuando miré, encontré a Melissa, arrodillada junto a mí. Estoy bien, solo fue una pesadilla. Llevé mis manos a mi cabeza, las voces se escuchan débiles, pero poco a poco empezaron a tomar fuerza, hasta cuando debía estar así. Lo de la pesadilla se nota que era verdad, pero por tus ojos puedo saber que no estás bien. Las palabras de Melissa me confundieron. Me miré al espejo, y allí me di cuenta de algo muy preocupante. Mis ojos se veían fríos, sin brillo, sin alma, como los de un cadáver. Me acerqué al espejo para verlos mejor, pero seguían igual. Suspiré con cansancio, esto ya era demasiado. A este paso me iba a volver loco, si no es que lo estaba. Si no quieres decirme qué te ocurre, entenderé, pero tienes que hacer algo al respecto. La voz de Melissa sonaba neutral. Me sorprendí un poco por eso, pero solo suspiré y dije: lo sé, el problema es que no sé qué hacer. La habitación se quedó en silencio. Yo no quería decir nada, pero parecía que Melissa estaba buscando qué decir. ¿Quieres algo de té? La miré sin expresión alguna y asentí, a lo que ella se levantó y salió de mi cuarto, por lo que la seguí. Oye, ¿cómo entraste a mi cuarto? Copié la llave. Pero si la llave es la huella dactilar. Por eso. Me confundí un poco por eso, pero preferí no prestarle atención. Llegamos a la sala y de inmediato vi el reloj. Eran las 3 de la mañana. Melissa se dirigió a la cocina y yo me senté en el sofá. Vi mis manos, y estas se veían bien, pero parpadeé y estas estaban cubiertas de sangre. Estas alucinaciones ya me estaban hartando, solo quería que se detuvieran. Aquí tienes, dijo Melissa mientras ponía una taza en la mesa frente a mí. Vi la taza y luego volví a mirar mis manos y estas estaban limpias. Suspiré, tomé la taza y le di un sorbo. Era té de limón, el sabor era bueno, así que le di otro sorbo y luego dejé la taza en la mesa. Melissa, ¿has matado agentes de Hydra? La pregunta sonó tonta, al menos para mí. Melissa me vio por unos minutos y parecía que entendía el porqué de mi pregunta. Dejó la taza en la mesa y empezó a hablar. Solo he matado a uno, fue en la misión más reciente. ¿Cómo lidias con la culpa? Pregunté esperando que su respuesta me ayudara. Sonara cruel, pero no me siento culpable. Sé que era un humano, y que tener sus motivos para hacer lo que hizo, pero me gusta pensar que no tengo por qué sentirme culpable. Soy una heroína, y mi deber es hacer lo que haga falta por el bien mayor. Hydra planea algo grande, y quizá todo el mundo esté en riesgo. ¿Cómo podría llamarme a mí misma una heroína si no tengo el valor de hacer lo que haga falta para asegurar la supervivencia del mundo? Esas palabras retumbaron en mi cabeza. Volví a mirar mis manos, cerré los ojos, respiré profundamente, y cuando los volví a abrir, seguían igual. Ya era un avance, y eso me aliviaba. ¿Cómo te fue con Pondy? El repentino cambio de tema me desconcertó, pero supuse que Melissa no quería seguir hablando de ese tema. Le di otro sorbo a té y me lo acabé para luego seguir hablando. Fue algo agotador, no terminamos de ver todo lo que había, y ella me pidió continuar mañana. Quise negarme, pero no estaba en condiciones ni de responder. La mirada de Melissa pareció entristecerse ante mi respuesta. No entendí el por qué. Ella llevaba un buen tiempo actuando raro. Pensé en preguntarle, pero se levantó del sillón y dijo: buenas noches.
Fue lo único que dijo Melissa antes de irse de la sala, y yo me quedé igual de confundido, la miré de reojo y luego suspiré. He visto y vivido cientos de cosas, pero sigo sin entender a las mujeres. Amigo mío, no estás solo. Me quedé allí de pie por unos minutos, no tenía sueño, ese era un problema que tenía desde pequeño. Si me despierto no importa si es en la madrugada o al mediodía, deberán pasar horas antes de poder dormir de nuevo. Encendí el televisor en un volumen bajo para no despertar a nadie y empecé a buscar algo que fuese interesante, pero no encontré nada. Quise apagar el televisor pero de pronto la luz se cortó. Si fuese mi barrio no me hubiese sorprendido, pero estaba en la Yuwei, y un apagón solo podía significar una cosa: problemas. Escuché un estruendo y una luz vino de afuera. Quité la cortina y en un principio no vi nada, pero en el centro de la ciudad se podía ver una inmensa luz, y también vi algunos helicópteros que se dirigían a esa zona y en menos de un minuto, las luces regresaron. Esto no es bueno, dije con seriedad. Saqué los dedos esperando que mi traje apareciera, pero luego recordé mi problema, suspiré y corrí hacia mi habitación. Busqué debajo de mi cama y encontré un maletín que decía 1A. Lo abrí y allí estaba mi traje. Me tardé un poco en ponérmelo sin despertar a Wanda. Luego abrí mi closet y saqué mis bastones policiales y mi espada. Luego corrí hacia la azotea. Pensé en usar el ascensor, pero supuse que no sería una muy buena idea. Usé las escaleras y cuando llegué a la azotea vi un par de columnas de humo en el centro de la ciudad. Dudé un momento en si debía hacer algo. No tenía mis poderes, y mi estado mental no era el mejor. Si iba, lo más seguro es que me mataran. Miré al cielo en busca de una respuesta. No sé por qué, pero últimamente estoy mirando mucho hacia el cielo, como si esperase que alguien superior a mí me respondiese. Era extraño, se suponía que era ateo, o ese pensaba. Miré mis manos y luego recordé las palabras de aquel padre: el mundo te necesita. Una parte de mí no quería hacerle caso, pero mi instinto me decía que tenía que ir, y no entrené con Issei por nada. Que sea lo que Dios quiera. Hablé sin pensar, me sorprendí por lo que dije, pero no le di importancia, y salté con todas mis fuerzas. Yo no era un mando de un solo truco, desde pequeño entreno para todo tipo de situaciones, y me preparé en caso de que alguien pudiera anular mi Kirk. Aterricé en el techo de los dormitorios de al lado y empecé a correr de dormitorio en dormitorio. Al final llegué al límite de los territorios de la academia y di un gran salto. Visualicé el lugar donde aterrizaría y me preparé para el impacto. La caída fue dura, pero afortunadamente no me lastimé. Empecé a correr tan rápido como podía, y tardé cerca de 10 minutos en salir de ese bosque para regresar a la ciudad. Me subí a un edificio y vi aquella columna de humo. Corrí por los edificios mientras veía que en las calles los civiles corrían con terror. No me detuve a preguntarles qué pasaba, me enteraría cuando llegara. Seguí corriendo hasta que finalmente llegué al lugar de los hechos. Había fuego por todas partes, toda la zona había sido aplanada debido a alguna explosión, y en el centro del lugar, había 3 figuras. Las primeras 2 eran All Might y Endeavor, los héroes 1 y 2 respectivamente. Ambos se veían extremadamente agotados y heridos, mientras que la tercera figura era un ser monstruoso. Tenía un pico al igual que los pájaros, sus ojos sobresalían de sus cuencas, parecía como si en cualquier momento saltaran y empezaran a colar de su cabeza. Su cerebro estaba expuesto, su piel era completamente negra, como si la hubiese carbonizado. Su musculatura era el doble, quizá el triple de la de All Might, y solo llevaba unos pantalones rojos mostrando que en su pecho había un símbolo que odiaba con toda mi alma, el símbolo de Hydra. ¿Hasta cuándo seguirá esto?, dije con desesperación, pero de pronto esa criatura se lanzó contra Endeavor y enterró su cabeza en el suelo. Pensé que eso lo habría matado, pero luego recordé que era el héroe número 2, y que posiblemente solo estaba inconsciente. All Might trató de golpearlo, pero esa cosa convirtió su mano en un cuchillo y atravesó el abdomen de este. Per se mantuvo en pie y lo golpeó en la cara, mandándolo a volar contra un edificio. Esto no es bueno.
Dije mientras veía la escena, me vi tentado a ayudar, así que intenté activar mis luces, pero seguían sin funcionar, me desespera y saqué mi espada, pero de pronto mi mente se volvió inestable y empecé a ver sangre y cadáveres por todos lados. ¿Volverás a matar? ¿Cuánto daño planeas hacer? ¿Seguirás siendo un monstruo? Por favor, cállense. Grité a tiempo que me sujetaba la cabeza con fuerza. Joven Midoriya. Cuidado. La voz de All Might me hizo regresar a la realidad, y cuando levanté la mirada, ese monstruo estaba a punto de atacarme, me moví rápido y esquivé el golpe, pero este impacto contra el suelo y toda la zona comenzó a temblar a tiempo que grandes cráteres aparecían por todo el lugar. Narra Shigaraki. ¿Seguros que esto funcionará? Sensei se esforzó mucho en crear ese Nomu. Dijo mientras veía a los dos tipos que me acompañaban, uno era un sujeto que vestía como un militar, pero su cráneo estaba expuesto y este era de color rojo, se veía raro, y el segundo usaba capucha, y vestía como monje, y no le podía ver la cara. Claro que sí, primero matará a los héroes 1 y 2, y luego a los estudiantes de la Yuwei, luego de eso, nuestros planes estarán asegurados. Dijo el tipo con traje militar, su acento se parecía al de un alemán, no sé por qué. Mientras el heraldo de la destrucción muera y el guardián de las estrellas sea liberado, no habrá ningún problema. Dijo el monje, seguía sin entender a qué se refería con heraldo de la destrucción o el guardián de las estrellas. Lo único que me importaba era que esta alianza me sirviera de algo, y más vale que fuese así. Narra Izuku. Lo único que podía hacer era esquivar los ataques, esa criatura tenía una fuerza colosal, y yo no tenía mis poderes, si un ataque me daba, sería mi fin, pero en eso me percaté de una abertura en la defensa de esa criatura y me dispuse a atacar con mi espada, pero de pronto todo el escenario fue reemplazado por un cielo color rojo y el piso lleno de sangre. Asesino. Una voz dijo a mis espaldas, y me quedé paralizado, y solo regresé a la realidad cuando ese monstruo me dio un poderoso golpe que me mandó a estrellarme contra un edificio. Debo agradecerle a los del taller de apoyo por reforzar mi traje. Pensé en voz alta, la mayor parte del daño lo recibió mi traje. Si no hubiese sido por eso ya estaría muerto, mi situación era mala, no podía ni preparar un ataque porque las ilusiones llegaban. Por primera vez en mi vida, me sentí de una forma que nunca me imaginé ni en sueños, por primera vez en mi vida, me sentí inútil. Joven Midoriya, salga de aquí. Gritó All Might a tiempo que le daban múltiples golpes a esa criatura, pero ningún golpe le hacía daño. Me levanté, y guardé mi espada, si no podía pelear, al menos buscaría la forma de alejar a esa cosa de la ciudad. Narra Shoto. Un gran estruendo nos despertó a todos, y ahora nos encontrábamos en la sala viendo las noticias. Un monstruo había dejado inconsciente a mi padre y All Might tenía dificultades para enfrentarlo. En la pantalla también vi a mi hermano, pero se veía diferente, no sabía por qué, pero se veía más débil, como si su espíritu de pelea se hubiese esfumado. ¿Por qué usa sus poderes?, dijo Pondy, quien se veía algo preocupada. No lo sé, pero algo me dice que no puede usarlos. Todos me miraron con sorpresa, pero luego continuaron viendo la pantalla. Apreté los puños en frustración. El director declaró emergencia y selló todas las salidas de los dormitorios, así que lo único que podíamos hacer era mirar. Vi de reojo a Melissa, y vi que ella estaba rezando. No sabía que fuese religiosa, pero me preguntaba, ¿por quién estaba orando? ¿Por su tío All Might, o por Izuku? Narra Izuku. Le tiré una piedra a ese monstruo y me vio con intención asesina. Creo que la cagué. Empecé a correr esperando que esa cosa me siguiera, pero no di ni 6 pasos cuando esa cosa apareció frente a mí. Todo se movió en cámara lenta, vi como su puño se levantaba, y se movía rápidamente hacia mí. Vi toda mi vida pasar frente a mis ojos, mi nacimiento, mi cuarto cumpleaños, la muerte de mis padres, el momento en el que hice desaparecer al asesino, el día que conocí a mi hermano, el día que escapamos del orfanato, los años en los
los que tuvimos que valernos solos, el día que recibimos la carta de recomendación de la Yuwei, el primer día en la Yuwei, y todas las aventuras que viví desde ese día, hasta que llegué a este preciso momento, el momento en el que ese monstruo me golpeó, y con la velocidad de un cohete espacial salí volando hasta estrellarme contra un edificio, el cual acabó derrumbándose, lo que me dejó atrapado entre cientos de toneladas de escombros. Shonen. Escuché un fuerte grito, parecía que era de All Might, no supe bien de quién era, solo sabía que mis fuerzas me habían abandonado, y que todo me dolía, no pasaría mucho tiempo antes de que diera mi último aliento. Narra Shoto. Me quedé estático, no quise hacerme falsas esperanzas, todos veían la televisión horrorizados, Melissa derramó un par de lágrimas, mientras que Pony se desmayó, yo solo me senté y agaché la mirada, no sé cuál haya sido el problema que tuvo Izuku para que no pudiera pelear, pero eso ya no importaba, suspiré y miré el televisor, nadie podría sobrevivir a eso, una parte de mí no lo quería creer, pero era obvio lo que había pasado, Izuku Midoriya, mi mejor amigo, mi hermano de armas, había muerto, me sentí horrible, si me hubieran dejado salir, quizá hubiera podido hacer algo, pero ya no quedaba más que hacer, solo podía esperar a que todo acabara, y cuando eso sucediera, iría a buscar a todos y cada uno de los que tengan alguna relación con Hydra, y los haría pagar por esto. Narra Izuku. No podía moverme, todo estaba oscuro, hacía frío, y me dolía todo. ¿Estoy muerto? Esa era la pregunta que inundaba mi mente, no sabía la respuesta, pero si era así, entonces lo más seguro era que me encontrase en el infierno, pensé por un momento y supuse que se debía a todas las personas que maté, dejé salir un largo suspiro y me mentalicé en que allí pasaría la eternidad. Se sentía horrible, pero con suerte lograría acostumbrarme, empecé a recordar mi vida, los mejores y peores momentos, me reí por las locuras que hice mientras crecía, pero empecé a recordar cuando mi crisis empezó, empecé a recordar todo lo que había vivido, las alucinaciones, las voces de los fantasmas, la sangre, los cadáveres, mis últimos días no fueron muy bonitos que digamos, pero, de entre todo eso, ¿hubo algo bueno? No lo sabía, así que empecé a hacer memoria para saber si lograba recordar algo, y allí fue donde recordé lo que había pasado con Melissa el día anterior de mi cita con Pony, el beso que ella me dio, el sabor de sus labios, la suavidad y calidez de su piel, y el cariño con el que me abrazó. Por un momento todo el dolor se desvaneció, y solo pensé en Melissa, quería verla de nuevo, me deshice de ese pensamiento de inmediato, verla de nuevo implicaba que ella fue condenada al mismo castigo que yo, y yo no quería eso, pero, soñar no costaba nada, así que empecé a imaginar distintos escenarios, eso sería lo único que podría hacer para sobrellevar el dolor de mi condena. Buenos días, querido. La luz del sol entraba por mi ventana, y a mi lado estaba Melissa, su cabello rubio iluminado por la luz del sol le daban un toque angelical, y sus orejas de gato la hacían ver tan adorable, no me resistí y la besé, ella me correspondió y por un momento ella fue mi mundo, escuché el llanto de un bebé y me separé del beso. Yo voy. Dije con una pequeña risa, me levanté de la cama y pude ver bien a Melissa, vestía únicamente ropa interior y eso la hacía ver hermosa, caminé hacia una cuna que estaba en la habitación y levanté a un bebé. Hola pequeña. Dije mientras cargaba a la pequeña criatura. Una pequeña niña de cabello verde liso y ojos de color azul verdoso, con orejas de gato y una luz blanca en el pecho, la cargué y ella dejó de llorar, y su cola de gato empezó a golpearme con suavidad en la cara a lo que yo solo me reí, y Melissa se acercó a mí por lo que la abracé con mi brazo libre y esa vida habría sido perfecta, dejé caer una lágrima, y el dolor regresó, quise aferrarme a esa fantasía, era lo único que me quedaba, la esperanza no
existía en el lugar donde me encontraba, y solo podía aferrarme a la poca luz que aquella mujer me había dado. Pero, mis pesadillas regresaron, aquellos fantasmas empezaron a atormentarme de nuevo, las imágenes de sus muertos y de todos esos cadáveres y sangre volvieron, ni siquiera en la muerte me dejarían en paz. Empecé a llorar de nuevo, no quería estar allí, no quería estar muerto, apenas tenía 16 años, había miles de cosas que no había tenido la oportunidad de hacer, traté de moverme, pero no podía, traté de gritar, pero mi voz no tenía fuerza. Estaba desesperado, toda mi vida empezó a reproducirse una y otra vez en mi mente, pero mi mente se detuvo en un punto específico, me detuve en la conversación que tuve con aquel padre: si quieres que Dios te perdone, primero debes perdonarte a ti mismo, levántate y camina hijo, el mundo te necesita. Deje de prestarle atención a mis pesadillas, y me concentré en las palabras del padre. Lo pensé unos momentos, pero luego recordé las palabras del tipo con el que me encontré en ese parque: a veces, solo tienes que tener fe. Empecé a escarbar en mi memoria y el siguiente en aparecer fue el hombre que me habló luego de salvar a ese niño: eres un héroe chico, eres lo que este mundo necesita. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas, las cosas se estaban volviendo claras, y lo que terminó de iluminarme fue aquello que me dijo Melissa poco antes de que yo muriera: ¿cómo podría llamarme a mí misma una heroína si no tengo el valor de hacer lo que haga falta para asegurar la supervivencia del mundo? Todo se volvió claro, el padre, ese chico, el hombre de la calle, Melissa, no eran palabras al azar, era una lección que el universo me quería dar, pero, la aprendí muy tarde, todo se había acabado para mí, y ya no podía hacer nada, pero no me dejé caer. Sabía que en ese lugar no existía la esperanza, pero, aunque fuese estúpido, aunque no tuviera sentido, tuve fe y aun con mis párpados cerrados, pude darme cuenta de la luz, los abrió y ya no había oscuridad, las 6 luces de mi pecho brillaban con intensidad, y eso me dejó darme cuenta de en dónde estaba. No estaba muerto, solo estaba atrapado bajo un montón de escombros. Empecé a reírme y a llorar de alegría. Dios me había dado una segunda oportunidad, y no la iba a desperdiciar. Mis luces se apagaron, pero no desesperé, ya que ahora me volvían a obedecer. Activé la luz del poder y me sorprendí por la cantidad de poder que pude liberar. Debía ser al menos el 50%. Me sentí infinitamente fuerte, aún estaba herido, no lo pensé 2 veces, y activé la luz del espacio y la del tiempo. Una luz azul y una verde aparecieron en mi pecho y todo mi cuerpo empezó a liberar un brillo de color blanco. Estoy de vuelta. Narra Shoto. Llevaba unos minutos caminando en círculos, no sabía qué hacer, aquella batalla no mejoraba, All Might estaba en las últimas y mi padre no mostraba signos de vida, las puertas y ventanas estaban cubiertas de una capa de metal por lo que no podíamos salir. Traté de derretirlas, pero eran demasiado resistentes. Logré ponerlas al rojo vivo con mi plasma, pero seguían siendo muy duras como para atravesarlas. Volví a mirar las noticias y esta vez, algo llamó mi atención. ¿Qué es eso?, dije mientras señalaba una luz blanca que salía de los escombros. No lo sé, dije Momo, algo decaída por la muerte de Izuku. Oigan, que esos no eran los escombros donde Izuku quedó enterrado, dijo Kirishima, a lo que todos lo vimos impactados. Puse especial atención a esa luz y pude notar ligeros cambios de color entre azul, morado y verde. Me senté en el sofá y comencé a reírme, a lo que todos me vieron como si me hubiese vuelto loco y en voz alta dije: ese imbécil. Narra All Might. Me sentía más débil con cada minuto, ese monstruo era demasiado para mí, ni siquiera All For One había logrado ser tan poderoso. Me sentí como un inútil. Aquel chico de cabello verde que logró derrotarme, se encontraba muerto por culpa de mi debilidad. No pude salvar a sus padres, y ahora no lo pude salvar a él. ¿Qué clase de héroe se supone que soy? Me levanté como pude y vi con ira a ese monstruo. No tenía ni un solo rasguño, mientras que yo ni siquiera podía entender cómo era que seguía vivo.
Levanté el brazo que aún me servía, y me dispuse a usar todo lo que me quedaba de las brasas. No sabía si lograría hacer algo, pero era todo lo que me quedaba. Sin embargo, antes de que pudiera empezar a cargar mi ataque, una luz blanca me cegó. Volteé la mirada y los escombros donde el joven Midoriya había sido sepultado estaban brillando. No entendía el porqué, pero luego reconocí esa luz. Era la misma luz que el joven emanaba durante nuestra batalla. Sonreí con alivio y en voz baja dije: me alegra que estés bien. Los escombros explotaron y una inmensa cortina de humo se elevó. Y a mí me alegra estar vivo. La voz del joven Midoriya resonó a mi lado, y cuando lo vi, este estaba como si nada. 3 luces brillaban con intensidad en su pecho, una verde, una azul, y una púrpura. ¿Qué dices si acabamos con ese monstruo? Su voz demostraba seguridad. Me sentí aliviado. No sabía qué le pasaba al joven antes, que ni siquiera podía atacar, pero sea lo que haya sido, ya se le había pasado. Narra Izuku. Vi con molestia a ese monstruo, me sentí más fuerte, pero no iba a confiarme. Abrí un portal y Endeavor aún inconsciente salió de este. Mis manos fueron cubiertas por energía verde y las heridas de Endeavor y All Might desaparecieron, pero a All Might le di un regalo extra. Lo regresé a un mes antes de que aquel villano le hiciera la herida que lo dejó en su estado tan demacrado. Todas sus arrugas desaparecieron, las sombras de sus rostros se desvanecieron y sus ojos fueron visibles, esclerótica blanca y pupilas azules. Creo que necesitarán un poco más que eso, dije para luego la energía de mis manos cambiar a ser color púrpura, y este rodeó a ambos héroes. Él fue de Endeavor pasó de rojo a púrpura, y el cuerpo de All Might fue rodeado por cientos de relámpagos púrpuras, similares a los de Shoto Quanto Suaba y One for All. ¿Qué nos hiciste?, dijo Endeavor sin poder creerlo. Solo les di un empujo. Ahora cállese y prepárense, esta será una lucha de titanes, dije mientras sacaban mi espada y me ponía en posición de combate, a lo que Endeavor y Enji harían lo mismo, pero de pronto el escenario cambiaría, las figuras hechas de sangre aparecerían y el cielo se volvería rojo. ¿Volverás a matar? Eres un demonio. Asesino, ¿cuánto daño planeas hacer? No molesten y cállense, dije en mi mente, a lo que una onda expansiva hizo que todo el escenario volviera a ser el campo de batalla. El monstruo rugió y se lanzó contra nosotros. All Might fue el primero en atacar y a una velocidad impresionante lanzó un puñetazo que hizo explotar la parte izquierda del torso del monstruo, pero este en segundos se regeneró. Mierda, dijo All Might para luego darle un puñetazo menos potente en el abdomen mandando al monstruo a volar. Tiene factor curativo, dijo All Might con ira. El tejido quemado no puede regenerarse, dijo Endeavor para luego lanzarle a atacar al monstruo y quemarle una gran parte del cuerpo. La quemadura era horrible, pero las partes quemadas empezaron a caerse y carne nueva la reemplazó. Mierda, dijo Endeavor cuando de pronto la criatura lo golpeó en la cara. El golpe le afectó, pero no tanto como antes. El refuerzo que le di sirvió mucho. No servirá de nada si no atacamos juntos, dije mientras aparecía detrás del monstruo y le cortaba un brazo, pero de inmediato le volvió a crecer. En ese caso, no hay que contenernos, dijeron All Might y Endeavor al mismo tiempo para luego ambos poner sus puños uno al lado del otro. All Might cargó con toda su fuerza y Endeavor llevó su fuego a la máxima temperatura que podía. Infierno Smash, gritaron los dos héroes al unísono dándole un potente puñetazo en el estómago al monstruo, destruyendo por completo su trozo dejando que su cabeza cayera, pero de esta salió un cuerpo nuevo y sus viejas piernas cayeron inertes al suelo. Si no destruimos la cabeza esto no servirá de nada, dijo para luego tratar de cortar la cabeza del monstruo, pero con una velocidad extraordinaria me esquivaría. Lo miré fijamente y vi que sus ojos brillaban en un color amarillo. Se adapta a nuestros movimientos, entre más tiempo dure la batalla más difícil será vencerlo.
Entonces vamos con todo, chico, nosotros lo inmovilizaremos, tú dale el golpe de gracia. Dijo Endeavor para luego lanzarse contra el monstruo y empezar a lanzarle miles de golpes cargados de fuego, a lo que All Might haría lo mismo, pero me di cuenta que entre más lo golpeaban, más resistente se volvía. Se adapta a sus poderes. Dije mientras cargaba toda la energía de la luz del poder en mi espada. Quiero ver que se adapte a esto. Dijo Endeavor mientras que su fuego se volvía de color negro, a igual que los relámpagos de All Might y la potencia de sus golpes aumenta. Creo que debo investigar bien qué tan grandes son los aumentos de poder que puedo dar. Dije mientras seguía concentrándome en mi espada. Pasar los minutos y el aumento de poder que le di a ambos desapareció, cosa que el monstruo aprovechó para mandarlos a volar. Su cuerpo se había vuelto muy resistente, pero sus movimientos se veían algo rígidos y lentos. Era como lo que le pasaba a Kirishima, se volvía resistente, pero lento. Sonreí ante esto y me preparé para atacar. Luz del poder. Dije mientras mi espada brillaba en un intenso color púrpura. Aquella criatura rugió con furia y empezó a correr hacia mí mientras sus manos se convertían en garras. La muerte. Lo admito, no se me ocurrió otro nombre para la técnica, pero eso era lo de menos. Di un solo paso hacia el frente y esperé a que la criatura estuviese cerca, y cuando estuvo a solo centímetros de mí, ambos atacamos. El monstruo acabó de pie a varios metros detrás de mí, y yo solo tenía mi espada extendida hacia adelante. Una gran herida apareció en mi abdomen y escupí algo de sangre, pero la luz del tiempo entró en acción y esta desapareció. Por otro lado, la cabeza del monstruo se partió a la mitad y una gran cantidad de fuego de color púrpura empezó a cubrirlo por completa y tras unos segundos, este se desintegró por completo. Puede que ustedes hayan sentido que la batalla fue corta, pero yo la sentí como una eternidad. El fuego a mi alrededor se empezó a apagar y solo quedaron escombros. Miré hacia el cielo y vi que ya era de día, pero las nubes grises seguían cubriendo el cielo. Esperaba que la lluvia apagara el fuego por completo, pero lo que pasó, me dejó con la boca abierta. Las nubes se dividieron, todo el cielo era gris y no presentaba signos de desaparecer, pero, justo arriba de mí, las nubes se dividieron y la luz me cubrió. Guardé mi espada y vi el cielo. Una lágrima corrió por mi mejilla, y en voz baja dije: gracias. Cerré los ojos, y dejé que la luz me bañara. Sentí que mi vida iniciaba de nuevo, sentí que mi alma se había recuperado de millones de heridas que mi corta vida me había dado aquel día. Sentí que había vuelto a nacer. Desactivé mis luces y me dispuse a caminar, pero escupí una enorme cantidad de sangre, cosa que me confundió, pero luego recordé algo. Solo puedo usar la luz del tiempo por un minuto. Me reí un poco por mi estupidez, ya que ese detalle no lo podía, ni debía olvidarlo. Cerré los ojos, y con una sonrisa de satisfacción, dejé que el mundo de la inconsciencia me atrapara.